Dios hizo las cosas en 6 días. Eso es lo que nos dice el texto. No puedes dudar de ninguna parte de la Escritura. Hermano, el secreto del diablo es hacerte dudar de solo una parte. Y cuando dudes de una sola parte, ya no puedas decir toda la Escritura es inspirada por Dios. Entonces, ¿tu fe en qué se basa? En averiguar qué partes son verdaderas. ¿Y quién te va a decir qué partes son verdaderas? ¿La ciencia? Entonces vamos a hablar brevemente acerca de la edad de la Tierra. Si hay un tema que es muy controversial en nuestros días, sería la edad de la Tierra, especialmente cuando se trata de cómo responde la iglesia a esta pregunta. Y a veces, debido a la controversia, es fácil tomar un lado o el otro, decir que ni siquiera en verdad importa. Pero vamos a verlo de cerca esta noche. Lo que yo les quiero animar de una perspectiva bíblica, teológica, yo les animo a que consideren la evidencia bíblica, quizás nuevamente, o que se fortalecen en lo que ya habían considerado antes. Nosotros sabemos en el libro de Génesis, tenemos en Génesis capítulo 1 los días de la creación. En luz y tierra, día 1, separa las aguas de arriba abajo, día 2. Día 3, la tierra seca y plantas. Día 4, sol, luna, planetas y estrellas. Día 5, criaturas voladoras y marinas. Día 6, animales terrestres y la humanidad. Entonces, respecto a la edad de la tierra, si nosotros hacemos un poco de cronología bíblica, eso si sumamos las genealogías en la Biblia, llegamos a una edad de aproximadamente 6,000 años. Por ejemplo, Adán fue creado en el 6º día desde que Dios dijo en el principio, en el comienzo de tiempo. Entonces el universo tenía 5 días cumplidos para el tiempo que fue creado Adán. Adán, con genealogías hasta Abraham, son alrededor de 2,000 años, y de Abraham hasta hoy alrededor de 4,000 años, fácilmente se suma 6,000. Y eso es lo que creía la mayoría de la iglesia. La gran mayoría de la iglesia, así lo entendían. Pero la palabra en hebreo para día es yom. Y yom se encuentra 2,301 veces fuera de Génesis 1 en el Antiguo Testamento. Y siempre donde se encuentra esa palabra yom tiene un contexto que ayuda para interpretar. El contexto ayuda mucho. Por ejemplo, la palabra día tiene 3 principales significados. Ustedes lo saben. En los días de mi padre tardaban 10 días conducirla a lo largo de la costa de México durante el día. Son 3 maneras de interpretar la palabra día. La primera, en los días de mi padre, no estoy hablando de 3 o 4 días, estoy hablando de una época, una temporada, es temporada. En los tiempos, en los días de mi papá, no estoy hablando de 24 horas aquí. En el segundo, tardaban 10 días, son de 24 horas. Y la tercera, durante el día, es la porción del día donde hay luz. En la mayoría del mundo, diríamos, si estás cerca del Ecuador, son alrededor de 12 horas allí. Pero si el contexto siempre nos da significado, ¿por qué lo cuestionamos solamente en Génesis? ¿Ustedes se acuerdan de un personaje? ¿Quién marchó alrededor en Jericó por algunos días y luego sonó una trompeta? ¿Quién fue? Josué. Josué, ¿por cuántos días estuvo caminando alrededor de Jericó? Entonces fueron 7 miles de millones de años. ¿Por qué no lo cuestionamos allí? ¿Por qué allí estamos bien en el Antiguo Testamento que sean de 24 horas? Porque allá puede estar Él. Allá Él dando vueltas, porque si no fuera así, no sería posible, ¿verdad? Entonces, lo que les quiero mostrar es el contexto en Génesis 1 del día Yom. Pero antes de hacer eso, les voy a mostrar fuera de Génesis 1. Siempre fuera de Génesis 1, el capítulo en cuestión esta tarde, siempre que se utiliza la palabra día con un número en plural o singular, las 410 veces que se utiliza yom con un número, siempre significa un día de 24 horas.
Siempre que se utiliza la palabra yom con tarde y mañana juntos sin la palabra día, las 38 veces, siempre significa un día de 24 horas. Siempre que se utiliza la palabra yom con tarde o mañana con la palabra día, las 23 veces en el Antiguo Testamento fuera de Génesis 1, significa un día de 24 horas. Siempre que se utiliza la palabra noche con día, con yom, las 52 veces, siempre significa un día de 24 horas. Ni hay debate sobre eso. Entonces, allá vemos el contexto. Sabiendo eso, vamos a Génesis 1. Dios llamó a la luz día y las tinieblas llamó noche, fue la tarde, mañana, un día, fue la tarde, mañana, día segundo, fue la tarde, mañana, día tercero, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos viendo todos los requisitos para un contexto de 24 horas. Nosotros no podemos decir que el contexto nos permite tener lo que sea más de 24 horas. Una cosa. Bueno, si nosotros leemos la Biblia y aplicamos a toda la Biblia las reglas de interpretación de manera consistente, esa es la conclusión a la que llegamos, que estos fueron días de 24 horas, literalmente. Para nosotros llegar a otra conclusión, tendríamos que aplicar una hermenéutica y una exégesis un tanto diferente a los primeros capítulos del Génesis que a los capítulos posteriores. Y yo diría que si yo voy a argumentar en favor de esa posición, porque hay dos posiciones, bueno, hay más de dos posiciones, pero las dos principales. Si yo fuera a argumentar en favor de 7 días de 24 horas, o 6 días de 24 horas, porque el séptimo día permanece abierto, mi argumento sería uno hermenéutico y exegético. Y es que tú tienes que aplicar las mismas reglas de interpretación de manera consistente a lo largo de toda la Biblia. Y finalmente, la palabra día en el Génesis, en el hebreo, es la palabra yom, y ciertamente la palabra yom a veces significa día de 24 horas, a veces significa un periodo de tiempo que va desde la salida del sol hasta la puesta del sol, a veces significa un periodo de tiempo que va desde la salida del sol hasta la próxima salida del sol. Entonces, la palabra yom ha sido utilizada de diferentes maneras a lo largo de la revelación bíblica. Ahora, una anotación más antes de terminar. Como alguien ha dicho, a lo largo de la Biblia, cuando tú ves el uso de la palabra yom, como que todo el mundo sabe exactamente a lo que se refiere. Si se refiere a un periodo de 12 horas, si se refiere a un periodo de 24 horas, hasta que tú comienzas a leer entonces los primeros 3 capítulos del libro del Génesis, y entonces ahí comienza todo el mundo, bueno, no quiero decir específicamente todo el mundo, pero sí los críticos comienzan a decir, bueno, pero lo que pasa es que no sabemos si la palabra yom significa esto, un periodo largo, si significa aquello, un periodo de 24 horas. Entonces, ¿cómo es que sabemos siempre lo que significa yom a lo largo de la revelación bíblica hasta que nosotros nos encontramos leyendo los primeros capítulos y ahora surgen todas las dudas acerca de cuál es el significado de esa palabra en hebreo? Bueno, nosotros no hemos explicado exhaustivamente toda la controversia acerca de esta palabra y acerca del significado, si son 24 horas o si son más periodos más extensos. Lo que sí hemos tratado de decir es que si aplica la hermenéutica bíblica, que aplica el resto de la palabra de Dios, si haces eso con el libro del Génesis, terminarás concluyendo que estos son periodos de 24 horas. Entonces, sin ser dogmático, yo creo que hemos tratado de traer luz acerca de un tema tan controversial. Y una vez más, yo creo que si hacemos uso simplemente de la interpretación bíblica, llegamos a una conclusión de periodos de 24 horas. Dios habló y su declaración se hizo realidad inmediatamente. Decir que se haga la luz fue suficiente para que surgiera la luz. Dios habló y fue hecho tal como Él quiso a partir de la nada, es decir, sin el uso de materiales preexistentes. La creación fue un acto de su voluntad. Dios no se implicó a sí mismo o a su propio ser en el proceso. Todo fue creado de forma directa mediante su palabra, algo que la Biblia enseña explícitamente en varios pasajes. Por eso creemos que sí, los primeros capítulos de Génesis son literales. Dios creó el universo entero, todo cuanto existe, en 6 días. Estos 6 días son días literales de 24 horas.
La palabra, por ejemplo, que se traduce como día, yom en hebreo, se refiere a un día literal de 24 horas. Esta palabra, cuando es usada junto a un número, se refiere a un día de 24 horas. Este es el caso de Génesis 1. También en ese mismo capítulo en el hebreo, los números que califican a los días se acompañan de un artículo, algo que deja claro que se refiere a días literales. No hay nada que indique lo contrario. Y por último, la frase "fue la tarde y fue la mañana" indica que el autor se refiere a un día literal de 24 horas. Dios creó todo cuanto existe a partir de la nada en 6 días literales y descansó al séptimo día.